Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y presidente del Parla Sur. ¿No es así? Es así. Bueno, bienvenido. Gracias, José Vicente. La verdad que bueno, para mí es un honor estar aquí contigo. Esta es la segunda oportunidad que tengo este contacto. Y vendrán otras. Seguro. Mira, tú has estado hablando de la tenaza, ¿no?, en relación a la política exterior, lo que está ocurriendo con la actitud de Guyana y de Colombia. De ahí se deduce que hay una especie de acción combinada, deliberada o tácitamente de esos gobiernos, de esos estados, para, vamos a decirlo así, atrapar a Venezuela en una situación especial, pues. Mira, una vez me pregunté qué queda, ¿no? Uno ha visto de todo aquí en lo que es la política desestabilizadora de la administración estadounidense, apostando a que la oposición venezolana pudiese organizar un movimiento para hacerse del poder por las vías no democráticas. Y bueno, y lo han financiado, testimonios tenemos de eso. Sin embargo, el fracaso reiterado de estas iniciativas lo hacen pensar a uno en qué queda. Mira, hace muchos años, por allá estamos hablando de la época de los 80, se inició un movimiento con los indios misquitos de las costas atlánticas de Nicaragua. Y ese movimiento fue desgastando al movimiento sandinista en el poder a tal punto que lo llevó a perder las elecciones. Tú debes recordar eso. Hay gente que no lo asocia, pero bueno, también hay el cuentico del famoso incidente Irán-Contra, ¿no? La triangulación de droga incluso para apoyar ese movimiento sedicioso. Pero lo cierto de quienes pueden dar testimonio que estuvieron en Nicaragua durante esos años fue el desgaste del gobierno sandinista, que no tuvo ni siquiera para darle comida a su pueblo porque el presupuesto lo gastaba en la guerra. ¿Qué es lo que ocurre? Los problemas fronterizos con Guyana, bueno, eso es una herencia colonial, al igual que los múltiples problemas que tenemos en la frontera colombiana. ¿Por qué en un mismo momento estallan ambos conflictos? Porque hay una orientación política. ¿Por qué tú dices que estallan? Bueno, aparecen. Ajá. O se presentan. Es conocida la política de Guyana en materia fronteriza. Es más, ellos han sido partidarios de llevar este tema en el marco del Acuerdo de Ginebra, han aceptado buen oficiante y sorpresivamente este señor Granger, que llega al poder apoyado por la ExxonMobil, no tiene 2 semanas en el poder teniendo tantos problemas, porque es un país muy pobre, que atender. El primer problema que atiende es declarar un conflicto con Venezuela. Tú sabes que eso no tiene explicación. Estudió en la Escuela de las Américas, ¿no? Claro, sí, no, he estado averiguando y los antecedentes del hombre está muy ligado a la política militar del Pentágono. Es así. Sí. Y la propia presencia de la empresa ExxonMobil, José Vicente, mira, con unos precios petroleros en el orden de los $40, es muy costoso sacar en aguas profundas petróleo. Entonces yo no creo que una empresa que, bueno, si algo se precia es saber del negocio petrolero. Esa presencia allí es más una provocación política que un problema económico, definitivamente. E igualmente vemos... Caso Colombia. Igualito. Igualito en ese sentido. En cuanto a por qué aparece la provocación, el, digamos, cobarde ataque a nuestra Fuerza Armada, lo que hace es, bueno, colocar en evidencia un conjunto de problemas que son de vieja data también y que en todo caso lo que has mutado en cuanto a los actores. La frontera venezolana tenemos varios problemas, desde, bueno, la reclamación de aguas territoriales que hace Colombia, hasta el problema de que no hay un Estado colombiano del lado de la frontera. Hay un paraestado y eso tenemos que decirlo porque es así. Antes era la guerrilla quien gobernaba ese territorio y hoy mayoritariamente es los paramilitares. Ahora bien, ¿por qué el ataque? Alguien ordenó ese ataque. Y el narcotráfico. Y el narcotráfico. Alguien dio la orden para llevar a una escalada mayor, digamos, la confrontación con Colombia, y luego el comportamiento del gobierno colombiano nos dice a nosotros... Ese hecho tú lo ves como una provocación. Como una provocación donde está implicado el gobierno colombiano, para mí. ¿No caímos entonces en la provocación nosotros? Bueno, no había otra tampoco. Frente a un ataque de ese tipo, yo creo que el gobierno hizo lo que ha debido hacer hace mucho tiempo,
que era estas medidas que está tomando para obligar al gobierno colombiano en la discusión seria, en la mesa, mira, a tomar corresponsabilidad en la gobernanza de la frontera, que hasta ahora no lo ha hecho. Todavía hoy no da signos de que el gobierno colombiano asume su responsabilidad en materia fronteriza. Quienes de alguna forma han visitado la frontera, bueno, conocen realmente lo que allí está pasando. Que eso es como quien dice, bueno, no digo por un programa, eso es para escribir una tesis completa. Y nos encontramos entonces con un gobernante como Santos, ambiguo, elusivo, que avanza, retrocede, ¿no? Y poco confiable. Mira, yo creo que el gobierno de Santos viene siendo como una extensión del gobierno de Uribe, empezando por su canciller, que fue embajador aquí en Caracas, y luego en Naciones Unidas de Uribe. Los generales que tiene Santos son los generales de Uribe, o sea, la mitad del gobierno, el partido con el que llegó al gobierno, el partido de la U es el partido de Uribe. ¿De qué estamos hablando, José Vicente? ¿En presencia de qué? Yo creo que tenemos que identificar claramente, digamos, lo que es el gobierno colombiano y si tenemos que negociar con ellos, como obligatoriamente tenemos que hacerlo, porque este es un matrimonio obligado. Tenemos una extensa frontera de 2.219 kilómetros de frontera, donde ocurre todo tipo de irregularidades y tenemos que demandar del gobierno colombiano que se haga responsable de su territorio. Eso pareciera ser que estamos en la descripción de lo que se denomina un gobierno fallido. No hay Estado colombiano en la frontera y eso es lamentable, pues. Ahora, con base a lo que tú dices, que señalas, yo concuerdo con buena parte de eso. La respuesta nuestra, que yo la creo correcta también. ¿No? Y tiene resultados ya hoy. Sí, pero es una política basada en la paz. Cuando hay movilizaciones de carácter militar en esas fronteras, hay una compra veloz de equipos militares por parte de Colombia. Hay el llamado Plan Minerva, que es un plan del Pentágono, que asume la Fuerza Armada colombiana. Y luego, por el lado de Guyana, tenemos que la Fuerza Armada de Guyana se está movilizando en territorio del Esequibo, fundamentalmente, ¿no? Está instalando campamentos militares y entrenando allí con expertos norteamericanos. Es decir, no es una actitud de paz por parte de esos países. En absoluto. El caso colombiano. Basta con oponerle una política de paz para neutralizarla. Mira, yo creo que es lo correcto porque, bueno, para mí el decreto de Obama está vigente y en la administración estadounidense hay sectores que presionan por activar ese decreto y por buscar los mecanismos vía provocación para activar el decreto. Bueno, ¿qué es lo que dice? Que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Bueno, si nosotros, hay gente que ha dicho, yo te lo digo porque lo dice la gente de la calle, bueno, ¿y por qué no le mandamos la armada a ese barquito de la ExxonMobil? Esa es la condición para decir, están agrediendo intereses norteamericanos. O Venezuela agrede un país pequeño, es una amenaza para la región. O cualquier incidente en escalada que pudiese haber ocurrido, porque el problema de estos temas, José Vicente, es que no sabemos cómo comienzan las cosas, pero también el desarrollo pudiese irse a mayores. Y cualquier incidente en la frontera con Colombia pudiese ser una justificación para decir que nosotros estamos en una posición guerrerista y en consecuencia ese decreto tiene un razonamiento. Por eso creo que estas provocaciones están articuladas desde el Pentágono, desde el Departamento de Estado, y el gobierno de Santos es un gobierno que está siguiendo esa política, al igual que el señor David Granger. Sí. En consecuencia, de esos tres factores, el factor venezolano, el factor Colombia, el factor Guyana, el que está colocado en la mira del imperio y de otras fuerzas muy importantes, la Unión Europea, por ejemplo, es Venezuela. Colombia y Guyana no tienen ningún problema distinto. Es así. ¿No? Mira, hay gente que... Esa situación tan inconfortable, que afortunadamente la estamos resolviendo con acierto, no se puede complicar más adelante. Yo creo que puede haber provocaciones buscando complicarla. Sin embargo, creo que ha sido impecable la política trazada por el presidente Nicolás Maduro de a ambos temas
llevarlo con un acompañamiento internacional. El caso, creo que Santos no estaba muy contento con el llamado que le hizo la CELAC y la UNASUR de sentarlo a la mesa de negociación de una manera civilizada. Salió con una arrogancia que no le interesaba la reunión para sacarse fotografías. Igualmente el señor David Granger dijo que se iba a la Corte de Justicia Internacional. Cuando es Naciones Unidas, el secretario general le está diciendo, hombre, pero vamos a dialogar. O sea, el diálogo definitivamente hoy es una política correcta que recibe el apoyo y el acompañamiento internacional. Y en eso ha sido impecable y yo creo que ya hoy tiene resultados. Y cuando Granger se sienta a dialogar con Maduro en la ONU, está aceptando los términos del Acuerdo de Ginebra. Para mí indudablemente que es así y está validando la presencia del secretario general de Naciones Unidas, que por supuesto está interesado en nombrar el buen oficiante que sería pues una persona aceptada por las partes. Yo creo que eso tiende la posibilidad de encaminarse. Ahora, no despreciemos que desde la administración estadounidense quieren calentar el ambiente en América Latina, como lo hicieron en el Medio Oriente de una manera descarada, frente al mundo. Y incluso a veces yo creo que la memoria es muy frágil y hoy habla la gente de la crisis de los refugiados o de los desplazados, pero nadie habla de las consecuencias o de las causas, que causaron esa situación, salvo una declaración de China recientemente que dijo que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN son responsables de lo que está pasando en Libia, en Irak y en Siria. Bueno, ellos quisieran un escenario así para América Latina. Yo creo que afortunadamente el compromiso del 2014 en La Habana de declarar esta área del planeta como una zona de paz compromete las cancillerías y compromete de alguna forma la política de la mayoría de los países de América Latina, incluyendo de los gobiernos de derecha, que hasta ahora han tenido un comportamiento bastante aceptable en este sentido. Y por eso creo que fue correcta la propuesta del presidente Maduro, que con mucho coraje y mucha valentía dijo, nosotros somos gente de paz, nosotros apostamos al diálogo, apostamos a la diplomacia, y hoy en día aquí la mezquindad política en Venezuela es muy grande, pero tendrán que reconocerle al presidente Maduro que en este momento ya hay resultados. Nos hemos sentado con Guyana y nos hemos sentado con Colombia y estamos discutiendo. Sí, la política nuestra es la paz, indudablemente, pero no somos vegetarianos. Bueno, eso también es así y afortunadamente estos temas ahora se discuten abiertamente y nuestro pueblo está pendiente, José Vicente. Yo creo que el poder disuasivo es la conciencia de nuestro pueblo, no es el armamento. Correcto. Que sepan quienes tienen pretensiones con este país que este pueblo está dispuesto a defender los más caros intereses de nuestra nación y es porque tiene un elevado nivel de conciencia política que en algún momento habrá que reconocerle que es producto de la prédica y la pedagogía política de Hugo Chávez, que hizo de que este pueblo se ocupara tanto de los problemas domésticos como los problemas de alta política y hoy nuestro pueblo, yo creo que no hay un tema que no discute. Y rescató la noción de paz, que es muy importante. Vamos a hacer una pausa, Saúl, y al regresar vamos a hablar un poco sobre la promoción de la política exterior venezolana en el exterior, en el mundo.